siempre agradecidísimos a ellos que nos han permitido organizar este ciclo de conferencias dedicado al campamento Benítez. Y empiezo por saludar a concejales, gerencia, comandante naval, presidente de la Real Hermandad, Mijael, Iván, Mario. Ocasionalmente hemos conseguido que los nuevos reinos puedan grabar el evento. Presidentes que nos acompañan de la Sociedad de la Mañana, de los santos patronos y San Telmo, que falta en la Sociedad Económica Amigos del País. Veníamos del Santuario de la Virgen de la Cabeza, Mario, Pedro Luis y yo, estuvimos hablando de que se producía este año, en 2024, el centenario de la adquisición del campamento Benítez por parte del Ayuntamiento de Málaga en aquel entonces y con el alcalde Gálvez Puchero. Y hemos tenido una serie de conferencias para los que no hayan tenido ocasión de escucharlas. Empezó el doctor en Historia, Pedro Luis Pérez Frías, que además nos une el que ambos dos somos militares retirados, él de la 31 promoción y yo de la 30, un poquito más mayor. Y nos habló de ese momento de la adquisición de la finca, el porqué y todos los trámites administrativos que se llevaron a cabo. Mario Redes nos habló del personaje del comandante Julio Benítez, malagueño, natural del Burgo, y explicó la razón por la que el comandante Benítez dio nombre a este campamento. Nuevamente, el doctor Pérez Frías nos habló de las unidades que han pasado por el campamento Benítez. Antes que él lo hizo, pero fue un cambio cronológico forzado por la agenda del teniente general Martín Bernardi, que fue segundo jefe. Nos habló de la etapa de la legión en campamento Benítez, que él había estado en la academia de Cinao, nos deleitó con aquella magnífica conferencia. Francisco Jiménez, el doctor Jiménez Marín, nos dio una magnífica conferencia también sobre el patrimonio y en especial los torreones de campamento Benítez. Y hoy tenemos la enorme suerte de que nuestro alcalde nos va a hablar de la recuperación de este campamento. Puedo contar anecdóticamente que fui el último jefe, por ser el jefe de la comisión liquidadora de campamento Benítez. Yo era comandante destinado en el mando de la región en aquel entonces, y poco tiempo antes que yo había estado el coronel de Vivero, que ya había ascendido y se había marchado. Me tocó a mí hacer la despedida del ayuntamiento. Estaba la alcaldesa Celia Villalobos y nuestro alcalde era primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, responsable del área de urbanismo. Con lo cual tuve ocasión de despedirme de ellos, y hoy pues, me encuentro aquí con la enorme satisfacción de poder escuchar cómo ha recuperado el ayuntamiento el campamento. Y sin más dilación, yo le voy a pedir a Pedro que haga la presentación de nuestro conferenciante, para que así podamos darle la palabra a él, que es a quien hemos venido a escuchar. Muchas gracias. Estamos en casa de todos los malagueños, pero en la casa del señor alcalde, y entonces con eso podríamos dar por presentado a don Francisco Blanco Rebrado. Pero me van a permitir que les lea una brevísimo currículum que no me lo he inventado yo, que está colgado para que el que quiera, está colgado en la página del ayuntamiento. Nació don Francisco Blanco Rebrado en Málaga en 1942. Está casado con doña Rosa Francia, nuestra madrina de la congregación de los santos patronos,
Es licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en Desarrollo Regional por Rennes, Francia, y doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Madrid. En el aspecto político es alcalde de Málaga desde el año 2000, fue reelegido por mayoría absoluta en 3 ocasiones consecutivas, encabezando siempre la lista del Partido Popular en el 2003, 2007 y 2011, y volvió a ganar las elecciones por mayoría simple en 2015, logrando la investidura con el apoyo del ciudadano. En 2019 revalidó la mayoría ampliándola hasta los 14 concejales, siendo investido alcalde con los votos del Partido Popular y de los 2 concejales ciudadanos, con los que firmó un acuerdo para gobernar en coalición. Ya en 2023, recientemente, recuperó la mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo con casi un 50% de votos. Al margen de sus actividades municipales, es vicepresidente del Grupo de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea, ARMI, en representación del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en las siglas de áreas más difíciles, la CNR, y otras asociaciones desde el año 2012, cargo para el que fue propuesto de nuevo en febrero de 2021 y que todavía se tiene. Vicepresidente hasta 2020 de la Asociación Euromediterránea de Autoridades Locales y Regionales, la COPEN. Ha presidido también la Comisión de Hacienda y la de Movilidad y Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, y ha sido vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y miembro del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. En el ámbito político, pero antes de llegar al ámbito municipal como alcalde de Málaga, fue diputado por Málaga por la OCDE entre los años 1977 y 1982 y senador por Málaga, ahora por el Partido Popular, entre el 2011 y el 2014. Fue presidente de la Diputación Provincial de Málaga y consejero de Economía, Hacienda y Turismo de la primera Junta de Autonómica de Andalucía. También fue condecorado en 2017 por la República Francesa con la Legión de Honor por su papel como colaborador excepcional con Francia en materia cultural. 2 años más tarde fue galardonado con la distinción del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón por su contribución destacada al fomento de las relaciones de amistad entre Japón y España. Y más recientemente, en 2022, el Reino Unido le ha concedido el nombramiento de oficial honorario de la Orden del Imperio Británico por su contribución a las relaciones bilaterales y los destacados servicios para promover las relaciones entre el Reino Unido y la ciudad de Málaga en concreto. Un poco antes, en 2020, había sido nombrado miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Naciones Unidas para la Formación Profesional, la Investigación, la UNITAD en la educación inglesa como la economía inglesa. Este organismo garantiza que los estándares de calidad adaptados de conformidad con el mandato UNITAD y las directrices de la ONU se respetan y están bien integrados en todas las actividades, tanto de la agencia como de la red global CIFAR. Con estas palabras quiero agradecer al alcalde que me haya dado el honor de poder representar y de poder estar en este tipo de palabras de presentación del caso de Pedro, de introducción al caso de Juan, de introducción al acto. Es un placer estar con nosotros, con Noval, Pedro, mi compañero de corporación, Pedro Jiménez, el Real Independiente y el coordinador de urbanismo, Gavari, queridos amigos todos, desde la academia, SEMA, un placer estar con nosotros. Y cuando me planteé esto hace unos meses, no sé qué la disfrutar que me iba a tener, eso es más que después, pero he tratado de mantener el compromiso y de estar aquí. El cambio de lugar, yo creo que no ha sido forzado por mí, pues, en principio lo tiene previsto así, ha habido conferencias en el ámbito cultural, otras en la económica, no sé si desde aquí se ha sugerido, pero da la casualidad que tiene que ver de alguna forma esta temática de hablar de la recuperación de este terreno de Comento Benítez, porque en el origen fue esta casa, como se dio, ¿no? Y el final de este tema es también esta casa, ¿no? Por cabo de 100 años, por cabo de
realmente se recuperan en interés para ser exacto, ¿no? Pero había sido un proceso de cierta dificultad, ¿no? Como bien sabéis, queridos amigos, entro en materia rápidamente, he suscitado la consultoría de las conferencias anteriores. En el año 24, no sé, iniciativa de aquí o de Madrid, el Ayuntamiento compra una finca, la finca que era de Guillermo Heredia, ¿no? Con el hijo de Velázquez, que con 270 y tantos mil, casi 28 hectáreas, 269 metros cuadrados, para que fuera la base del campamento de cara a la guerra que había en África, en el norte, y haya pasado los hechos luctuosos normal y de Miguel, cuando antes de Benítez pierde la vida, mencionando bien al caso, puesto que el caballero tuvo el nombre de comandante Benítez cuando ya se crea, porque estaban muy recientes los hechos heroicos del comandante Benítez en el momento en que el campamento comienza. Hay que explicar bien este momento procesal inicial, porque es la clave de las dificultades que luego para encontrar. El alcalde Gámez Financiero, el gran alcalde de Málaga, un hombre además benefactor Málaga, impulsor de educación en muchos aspectos, con grandes cambios, como sabéis, en materias de sanidad, personalmente lo que era ecología, todo lo que era ayudar a unos partos que fueran higiénicos, y como alcalde hizo cosas en las quejas de la expansión de las casas baratas llamadas ciclo de jardín, unos temas de saneamiento y infraestructuras, y en esta materia él pretendía, cuando se compra esta finca, que fuera digamos, una donación modal al Ministerio de Guerra, que si dejaba el terreno militar volviera inmediatamente a la propiedad municipal. El Ministerio de entonces contestó que no, que fuera no modal, que dijera se entrega y punto, algo así. Imagino yo, el alcalde Gámez Financiero, hombre de buena voluntad, que trataba de hacer las cosas, pero tengo un poquito de y voy a ponerlo en silencio además para que no... Me decía que trató de buscar una solución ecléctica en el sentido de que decía, bueno, como han empezado las obras y se ve que va a uso militar, no hay problema en quitarle esa condición. Pero no va a ser regañadientes, obviamente. No olvidemos que era una dictadura, el primo de Rivera. No olvidemos que los alcaldes eran algo así como nombrados, elegidos desde el poder. Eligieron un buen alcalde, no hay duda. Pero él trató de defender los intereses de la ciudad y quiso que fuera normal para previendo o que no se construyera nada, fuera entonces recuperar de inmediato, o que si una vez construida y tuviera su uso para la actividad militar y dejara de tener por alguna razón, pues pudiera volver rápidamente. El quitar esa cláusula de normal, diríamos, es lo que dificultaba los abogados del Estado, del Ministerio de Defensa en su caso, Federico Trino, empezó yendo este tema, bueno, como alcalde en el año 2000, luego José Bono, cuando cambió el gobierno en el año 2004, encontraba la dificultad de que según ellos no había razón para bueno, porque estaba dada sin condición que estableciera que una vez dejado de tener su militar tenía que pasar al uso, a la recuperación municipal. Yo insistía por el argumento de que el espíritu, el deseo, lo que había querido la corporación, lo que quería haber hecho era que fuera robado. Pero claro, no es un argumento jurídicamente fuerte, esa es la realidad. Tanto como el abogado de Estado cambiaron sus informes, ¿no? Y se puso además por medio, como recordaréis, bueno, es un tema relativamente reciente y yo creo que todos ya sois jóvenes, pero tenéis los recuerdos vivos de los años 2005, etcétera, etcétera, que cuando cambia el gobierno, Magdalena Álvarez, que era ministra de Fomento, se le ocurre la idea de si podía tratar de hacer algo que fuera pues, brillante para la mano. Y ella va y dice, pues compro a defensa con el argumento que quería hacer el Museo del Transporte, la obra pública, ¿no? Esa es un poco la lectura que hizo. ¿Cómo lo compró? Pues hizo obra en la base de Torrejón, a cargo de los documentos, un poquillo sabido. Pero la verdad es que esa operación que nosotros lo que hicimos en una oposición al tema, nos intuíamos que el tema se disputaba más, porque claro, con defensa había un argumento muy claro, muy fuerte, moralmente. Habíamos entregado la finca.
La habíamos comprado, se la habíamos entregado. Defensa tenía la historia de la finca, la utilidad que había tenido durante años. Hasta el año 97 tuvo utilidad, hasta que se trasladó a la región de Mendoza. Y le contaba la anécdota del presidente de la comisión, con el vivero también, que estaban los últimos mandos allí, antes de que hubiera ese dejar de uso militar. Por lo tanto, esa utilidad estaba clara, tenía una cierta fuerza moral para la defensa. En el momento en que Fomento se mete por medio y dice lo compro, con Fomento ya no teníamos la misma fuerza moral. Y los abogados del Estado de Fomento, que al Ministerio de Interior del Estado, dicen, pues si nosotros hemos pagado dinero, y lo hemos pagado, no ha sido regalado por nadie, no nos lo ha regalado Defensa, le darían los pleitos, pero había como una especie de mecanismo, no digo que fuera buscado, de defensa de la posición del gobierno central. El gobierno central se blindaba más jurídicamente para hacer esta operación. No digo que fuera programada, sería casual, pero nos dejaba una posición más difícil. Yo lo que hice, por mi parte, como alcalde, bueno, pues nos plegamos al tema que se haga el museo. De colaboración básica, la gestión, etc. Se hizo un concurso, la arquitecta, pero no se hizo nada. Y una crisis del año 8, y unas decisiones presupuestarias, y el Ministerio de Fomento diría que tenemos cosas más importantes que hacer. Hay un cambio de ministro, sale Magdalena Álvarez y entra Pepillo Blanco. Ahora de Pepillo Blanco, ahora tanto recordado, con las noticias relativas con estos temas de la actualidad. Esta pequeña anécdota. Y Pepillo Blanco, José Blanco, en fin, en términos respetuosos como ministro, no sé por qué le decían Pepillo, que fue gallego, ¿no? José Blanco, pues tomó una postura más bien distante del tema. Yo me acuerdo que empezó a olvidarse del uso del transporte, no habla de ello, empezó a concentrarse en la posibilidad de que fuera este parque, que es lo que queríamos, que fuera un parque sin ninguna edificación, un parque de comisión metropolitana, lo que decíamos nosotros. De hecho, el Potau, digo, sobremanente experto en estas cosas de plan general del Potau, que es el plan metropolitano de Málaga, contempla ese espacio como metropolitano. Un parque metropolitano tiene la vocación de servir a la ciudad y servir a los municipios colindantes. Está al lado de Torremolinos, justo el límite hacia el oeste es ya el municipio de Torremolinos. Cuando Torremolinos era Málaga fue porque se unió, ha hecho 100 años del año pasado, por cierto, 1923, y ha pasado su pena en gloria. No os ha hecho nadie, ha celebrado, os recordado los 100 años del momento en que Torremolinos pidió, llamó a la puerta del centro de Málaga para integrarse porque no podía pagar la nómina. Por eso, y cierto, es una historia muy interesante porque la vinculación de Torremolinos con Málaga, en la etapa en que Málaga vive un cierto declive turístico, Miramar, que fue el hotel, tiene este pequeño paréntesis, el hotel más importante, no solo de Málaga ciudad, sino de la provincia de Málaga, en los años en que se crea, años 18, 29, ahora 100 años dentro de poco. Otra idea para recordar, pues en el año 68, quiero recordar, se cierra, a los 40 años más o menos de vida, y son los años que está abriéndose el Pez de Espada, y Carbuela, y los Medianos, Málaga, ese vuelto Torremolinos que era el espacio turístico más dinámico de la costa de Sotosa, que era parte de Málaga. Bueno, pues entonces estaba como integrado dentro del municipio de Málaga. Cuando se para Torremolinos se queda al borde del ¿no? Pronto Silver va, se mira para Málaga, se mira para Torremolinos, se mira para Brinda de la Torre, que no está lejos, tiene vocación metropolitana. Evidentemente, esa vocación metropolitana es la que nos lleva en algún momento a pedir colaboración autonómica a las obras, etcétera, porque si repasamos la historia de nuestra autonomía, esas cosas también hay que profundizar en ellas. En Sevilla tiene un parque que se llama El Anillo, una parte importante de la Cartuja del Norte, que es un parque metropolitano, comprado por la Junta, hecho por la Junta y mantenido por la Junta. Y tiene más de 100 metros cuadrados, me parece bien, no sé si por ende se estudiar conmigo un parque muy importante. Me encantaría que Málaga tuviera una cosa equivalente. Compre usted un parque, hágalo y manténgalo, y entonces estamos equilibrando las cosas, no se entiende. Porque además no hay que olvidar que cada ciudad y provincia es la que más aporta las arcas autonómicas, con los impuestos seguidos por el Estado, la Junta de Impuestos de Producción Patrimonial. Málaga es un río, un caudal de recursos hacia las arcas autonómicas. Lo digo en perspectiva histórica, que no se entiende mi comentario de cara a la Junta actual, con la cual la transparencia y las cuentas son muy claras, pero en lo temporal, no se sabía qué fondos europeos ahí, etc. Pero no quiero entrar en temas políticos, simplemente comentar y recordar. Es una decisión puramente técnica que, igual que en Sevilla, han disfrutado de ese parque de años, sí que le cuesta €1, nosotros alquilábamos algo parecido. Y
costado conseguirlo, no cuesta hacerlo y no costará mantenerlo. Esa es la verdad. Bien. Con José Blanco hay una anécdota que ellos se dan cuenta, tú me corrijo, deberías, que no digo lo cierto, que siendo el sistema general, el plan del 11, que Benito Benítez tiene derecho a una fiscalidad, no allí, pero en otros espacios, que son los espacios donde se compensa a los propietarios del suelo que pasan al sistema general. Son un sistema de compensación que existe en el sistema general. 0,45 del centro cúbico por metro cuadrado, por metro cuadrado, y eso suponía un importe X. Yo pedía el dinero de 60 y tantos millones. Yo me acuerdo que eso fue motivo de cierto escándalo, porque ni siquiera los grupos de la oposición podían entender que hubiera una petición. No solo no nos lo daban, sino que pedían dinero a cambio de esa calificación que tenía el sistema general, como consecuencia de ello. Al final, digamos que en ese interín hay cambio de gobierno, entra el gobierno del PP, Rajoy, ministra Ana Pastor, y Ana Pastor se encuentra con este tema sobre la mesa. Y yo siempre estoy insistiendo, ha habido reclamaciones judiciales en el medio, con los problemas que antes aludido, que no teníamos una cláusula en la sección modal que nos diera la fuerza judicial para decir, ahí está, hablamos de silencio positivo, en fin, buscamos el máximo de argumentos, lo que antes explicaba un poco en materia de cuál era la voluntad del ayuntamiento y por qué se quitó. Se quitó porque Galvez, su gente, vieron que estaba la obra en marcha y dijeron, no es necesario poner eso, ya que está la obra en marcha, va a ser un militar seguro. Faltó prever que podía dejar de tener un militar al cabo de unas cuantas décadas, y así fue. Entonces, como Ana Pastor, visto el tema de que los abogados de defensa de Fomento decían que ellos no habían recibido el parque del ayuntamiento, el terreno del ayuntamiento, sino que lo habían comprado a la defensa, una cosa realmente original. Yo he visto en la historia de las administraciones que un ministerio le compre a otro un suelo de esta forma. Pasó así, pues ellos plantearon una compensación para el ministerio. No fue en dinero, fue en especie, pero en especie de reciente forma. Tiene su verdad y su conveniente. 35 kilómetros de carreteras estatales que pasarían a ser autovías, no autovías de la ropa, como la 340, pasarían a ser municipal. Ventaja para nosotros, que no teníamos que pedirle controles, permisos para cualquier cosa que se afectara a la vía, pero que antes tardaba a lo mejor meses o años en conseguir, para un cambio de algo, para una remodelación, para una rotonda, cualquier cosa que quisiéramos hacer. Inconveniente, que había que mantenerlo. Antes, la política guía del Ministerio de épocas más bollante era ceder los pasos por los municipios, a 240 a lo largo del litoral, hasta la parcial de Celina, pero le daban dinero al municipio para ponerla bien, para ponerla urbana, digamos, para ponerla en carácter municipal, para que no fuera una vía de paso carreterí, sino una vía urbana integrada e integradora del municipio. Aquí no era tal, nosotros teníamos el agua, sin dinero ninguno, pero teníamos de más que mantener. No es un costo excesivo, eso tendrá que ver qué es lo que nos está costando este balance, pero yo espero que nos llegue a costar. Ellos habían valorado, parece que su momento pagó de torno de 15 a 16 millones de euros en obras a defensa. Mientras no supere esa cifra, pues no va a tema. Y luego está la compensación de ese que nos día anteriormente, que nos hemos ahorrado tener que darla al Ministerio, y la tenemos ahí, son nuestras, digamos, ¿no? O sea, tiene verdad. Puesto recibido el terreno, se pone en marcha la operación de recuperarlo. El ayuntamiento, la verdad, que en ese momento tenía que haber hecho un plan especial, no se hizo. Se hicieron unas actuaciones directas, no sé si recordáis la anécdota, de que en una zona baja, cerca ya de la zona del ferrocarril, el terreno está situado entre la 340 y el ferrocarril de la costa, el ferrocarril más ligero, ¿no? En la parte más baja se ponía una zona que podía ser una lagunita, tuvimos la oposición de AENA total del aeropuerto, porque si había algunos pájaros que podían llegar, decían que ellos ya tenían bastante con los pájaros que hay en la desembocadura del Mar Roce, como sabéis, están las lagunas creadas en lo que se llama la finca La Isla de Mar, porque estaba en la margen derecha del río, el canal, y en la margen izquierda, el río derecho y la zona izquierda, ¿no? Era un triángulo, ¿no? Como un delta, ¿no? Y en esa zona, la familia propietaria de esa finca tuvieron el error para mí, en vez de seguir labrando, convertirlo en una cantera de áridos. Explicar brevemente, lo que eso lo sabe mejor que yo, como de camino, que los ríos, cuando llueve intensamente en la zona mediterránea, las aguas arrastran la tierra, arrastran de todo, arrastran según la fuerza del agua,
piedras grandes, piedras más pequeñas, piedras redondas. Las grandes se quedan pronto en el comienzo. Las redonditas y así, esas viajan más lejos, llegaban casi hasta el mar. Las arenas llegaban a las playas y el mismo, el fango, llegaba al agua a 2, 3, 4 kilómetros. Os recordáis siempre cuando he llovido y veis los ríos que entraban turbiamente, digamos, en el mar. Eso es lo que en definitiva viaja más lejos porque es más ligero, precisamente. Y estos, los cantos rodados, muy típicos en muchas zonas, te lo encuentras en las zonas ya una cierta pendiente baja, más horizontal, y ahí había muchísimo. Entonces, los primeros hormigones de Málaga no se hacían con piedras de cantera, pero se hacían sacado de piedras de... Había un predetón que estaba ahí cerca, me acuerdo, en la zona más derecha, y extracción de árido se convirtió inmediatamente en una lagunita. Esa lagunita, que quedaban los mosquitos y las millones de guarda, para que llegaran aves, para que llegaran también peces, etc. Vida, se convertía en un espacio de interés ambiental. Inmediatamente fue protegido. Digamos que los propietarios recibieron, ya que no quiero hacer ninguna frase, bueno, pues una respuesta a lo mejor no prevista en cuanto a que si quiero sacar utilidad de algo que la naturaleza había dado, que había que ver lo que os había contado. Está al lado del famoso Cerro del Villar, como sabéis, son a lo que me refiero y tal. Entonces, con esa experiencia, eso condiciona mucho el del aeropuerto. La pista segunda permite esta aplicación, que es la pista que está, no la primera, digo, sino que está ligeramente inclinada en sentido sureste, pero hacia noroeste, justamente se utiliza a partir para arrancar cuando despegas desde ella hacia el norte, nunca hacia el sur. Y cuando tú aterrizas en ella, aterrizas desde el norte, nunca desde el sur. Tratan de evitar que los aviones pasen ni al aterrizar ni de pegar por encima de la zona húmeda por la coincidencia con las aves, que para los aviones es un problema, no hay duda. El caso de Montero fue una cosa muy pequeñita, comparado con eso, pero no hubo manera. En la otra zona, Benítez no está al lado de ella, estaba más hacia el oeste, pero eso tuvimos que renunciar a ello, de hecho no está. Hemos hecho por esta cosa lunar, se ha hecho una adaptación de lo que estaba previsto y va a quedar muy bien. Un proyecto presupuestario está en 12 millones de euros, unos 10 millones, 18 meses de obra y nos da una garantía de conservación que la prolonga, que ganó el concurso de una unión temporal de empresas y en definitiva saldrá adelante. Antes hicimos algunas cosas, las que pudimos en el plan especial, la vía de entrada, se ha estado utilizando durante 7 años un espacio abierto, una zona de piques también, para que la gente pudiera disfrutar de la arboleda que ya existía en el parque. Se va a complementar, va a quedar entre lo que ya tenía y lo que se pone, pues algo interesante. Zona deportiva también, bueno, una zona donde estaban las instalaciones militares, que era más al oeste, más hacia pegado hasta la zona de Víctor Remolino, pues no tiene ningún uso diferencial, pero no hay tampoco una mención, la gente lo sabe, habrá un letrero probablemente que diga el parque con Ante Benítez, evidentemente, y tenemos la escultura aquí en el parque, muy lejos de aquí, que recuerda a Diego, Ante Benítez, como ya habréis recordado nuestras conferencias. La historia, por tanto, de recuperación tiene ese proceso, varios ministros, Trillo, etapa del PP, Bono, Partido Socialista, cambio en ese momento de la propiedad de defensa a Fomento, Manuel Álvarez, ministro Blanco, que fue el ministro en el cual se abandona la vida del museo, se deja abierta la posibilidad del parque, aunque había intentado el tema de esa compensación económica que no tiene mucho sentido, que creo bastante claro, que nos negamos a dar bajo ningún concepto. Y luego con Ana Pastor se negoció el tema, los términos de que era imposible conseguir que hubiera informe jurídico a favor de la recuperación gratis. Lo que hicimos es no pagar un euro, pero sí pagar en especie a base de conservar, esperemos mejor que el Ministerio pueda hacer nuestras carreteras anteriores nacionales convertidas en vía local. Eso es un poco el resumen del tema. Todo eso culminará cuando el año 25, a finales, estamos ahora a mitad del 24, las obras estén completas y podamos, no sé decir, ya hacer parte. Pero creo que podemos invitar a los organizadores, a los más que queráis, al momento de la inauguración, que están abiertos para uso de todo, no solamente de Málaga ciudad, sino del conjunto del municipio del espacio metropolitano de Málaga. Yo he ahorrado todos los detalles de cartas, del momento singular, de cuando se comunicó la noticia que fue por la prensa que me enteré del tema de que Defensa compraba, perdón, Fomento compraba Defensa de Caballo Benítez en el año 2005, al poco tiempo de empezar el gobierno de Zapatero. Me pillaba justamente esos días, 2 días y medio que estaba en Singapur con la Comisión Olímpica de Madrid. La primera arquitectura olímpica de Madrid se inició en Singapur. La siguiente fue 3 intentos. La primera fue en Copenhague y la última fue en Buenos Aires. La de Singapur fue la que fue más fácil, estuvo a punto de conseguir. Y nosotros íbamos, iba con el delegado de deporte nuestro,
era la ciudad complementaria de Madrid en el tema de fútbol. Madrid y fútbol no podía tener todos los campos necesarios para que ese deporte se desarrollara ahí. Y estando en esos momentos, y la verdad que 7 horas de diferencia horaria hacía que la noticia fuera difícil de seguir y más difícil de entender a la prensa, ¿no? Y de entenderlo. Pero bueno, traté de manejar la noticia lo mejor posible y no hicimos, como he dicho antes, ninguna oposición frontal al tema, porque lo inteligente era, puesto que había esa voluntad de hacerlo, y no nos gastamos todo el dinero, iba a haber parque, además del Museo del Transporte. Yo no lo veía muy exitoso ese Museo del Transporte, pero bueno, si lo hacía, el Ministerio lo mantenía, claro, lo regalamos el medio ambiente. Álvarez quiere apuntarse el tema ese, no se lo apunte, nosotros no ahorramos, etc. Pasa que después, a la hora de verdad, lo hemos seguido luego, cuando ya los siguientes ministros, Rivero Blanco y luego el pastor, no entendieron el uso del transporte y había recortes presupuestarios y tenían que hacer las cosas que el ministerio tenía que hacer como condición obligatoria, pues se convirtió en un obstáculo, como decía, puesto que nuestra presión, nuestra fuerza moral legal estaba con defensa, donde Gade Financiero que se había entregado. Primero quería que hubiera una cosa que dice claramente que si dejaba de tener uso militar, volvía a tener, o si no sabía. Y luego con la presión, que es un argumento que, hombre, si no es legal, sí es moral, no es lo mismo con un gobierno que no tenga una capacidad de presión tan fuerte sobre los alcaldes que aquel que la tenía. Gade había sido nombrado por el propio gobierno, es así, ¿no? Por el gobernador de turno, e insisto, un buen nombramiento porque fue un alcalde que en pocos años hizo cosas interesante para la ciudad en el momento en que estaba. Y ese es el resumen de todo, ¿no? Creo que más no vale la pena contar, el deseo de propio, encantado de poder contestar las preguntas que se nos hagan, pero creo que el proyecto ha quedado bien, el proyecto está hecho desde el urbanismo, pero también con la colaboración del medio ambiente, para que podamos tener ahí un parque interesante para la ciudad. Sin los riegos que se hacen son con agua de pozo, siempre está abierto el uso de aguas regeneradas de nuestra depuradora de Guadalupe, que vamos a hacer una operación muy interesante ahí para poder regar el campo de golf del Parador, para poder regar el campo de golf de Rojas, el nuevo campo de golf en la zona de Chorriana, regar el campo de golf de Torremolinos, que hizo Iván Jiménez, darle agua a Torremolinos para sus jardines, posibilidad de agua para el aeropuerto si lo necesita, y todo lo que está hacia el oeste, digamos, va a recibir agua regenerada, no gratis, por un costo muy baratito, aprovechando y reciclando como debe ser en momentos en que el cambio climático y la realidad de nuestro equipo mediterráneo nos exige ser inteligente en el uso de los recursos limitados como es el tema del agua. O sea, no hay ningún conflicto de que el brinde como campamento, como parque, es decir, y la necesidad de ser inteligentes y moderados en el uso del agua, que es un recurso importante para nuestra ciudad. Yo espero que disfrutéis del parque, ya terminado. Algunos pueden visitar mejor, se puede publicidad en los 7 años que estaba abierto, ahora con las obras, lógicamente, es prudente que esté cerrado al público para que no haya incidentes con las propias obras y esperamos, insisto, en que sea un parque moderno, que nos permite llegar pues, a esos 13 metros cuadrados por habitante que recordaba Pedro Jiménez ayer en el pleno que tenemos en la ciudad y que está por unos estándares superiores al promedio europeo en ese sentido, ¿no? Bien, esta es la historia, de la recuperación del parque del campamento para convertirlo en parque con la historia de cuando la ciudad lo donó, que quería que fuera modal, que no pudo ser modal y que hemos tratado, a pesar de esa debilidad que nos daba el limitado la cláusula de modal, conseguir sin costo para nosotros. No hemos pagado un euro, la verdad, pero sí hemos pagado un especie, esa es la realidad. Pero era algo que había que hacer también, la carretera había que recuperarla, que fuera en uso municipal, porque cuando al final una carretera se hace una ronda y deja de tener el uso de paso, allá se convierte en una vía más urbana, lo normal es que el ayuntamiento se haga cargo de ella, se haga cargo, la conserve, la ponga, digamos, adaptada e integrada en lo que es el sistema de vías urbanas de la propia ciudad, ¿no? Y yo terminaría aquí, queridos amigos, para abrir, si queréis, sobre cualquier aspecto de lo que nos han contado, cualquier cuestión que queráis profundizar más, el concurso que se hizo, pues nosotros colaboramos en él, concurso que hizo el Ministro de Fomento, hubo colaboraciones también autonómicas, nominalmente estábamos todos ahí implicados en estas cosas, hay que demostrar colaboración institucional, por más que es una cuestión en la cual hay una anécdota que me han contado, hasta ahora y la cuento ya, que es que la etapa de negociación con Bono, yo vi la posibilidad, yo tenía la experiencia de lo que había pasado con Trillo, el propio Trillo era abogado del Estado, etc., de decir, bueno, como tenemos un planteamiento que es distinto políticamente del vuestro, vamos a los tribunales, que
¿Qué valor le ponéis tanto? Lo depositamos en la caja de depósitos que es judicial, damos seguridad de que pagamos si no es nuestro, pero si es nuestro no pagamos ni euro. Lo digan los tribunales, o sea, ponerlo en manos de otros. Y esa fórmula es la que quería ser como la que no pudo hacerse porque se metió por medio del Fomento comprando el terreno. Una manera, digamos, de no hacer pleitos alargados, ponerlo en la instancia judicial correspondiente, decidan los jueces y nosotros pagamos si no es nuestro o no pagamos si es nuestro. Esa era un poco la fórmula que trataba de hacer para no alargar sigue bien la recuperación del terreno del campamento Benítez, que tiene, en fin, para quienes estáis en este recuerdo de los 100 años de la vida que he tenido tan vinculada al ejército y al héroe del comandante Benítez, pues digamos, la tranquilidad y el honor de que va a ser para siempre en Málaga, parte del comandante Benítez, o campamento del comandante Benítez, depende del nombre que se quiere poner. Esa es la realidad. Eso está impreso en la memoria de los malagueños y en la vida urbana de los malagueños. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si aquí al final se ha oído bien. ¿He hablado suficientemente alto? ¿Bien? ¿Bien? El resto, perfecto. Yo tengo la sensación de que hablo bajo. Por una altura suficiente de voz para que en esta megafonía que es regular se oiga perfectamente. Yo doy vuestra disposición. Muchísimas gracias. Dentro del proyecto se van a arreglar, que se van a destinar. Se permita y se queda. Se habló de una cosa de biblioteca, pues un pequeñito para la biblioteca. Yo dejaría como un elemento histórico, ornamental. Es la marca de la casa, digamos, ¿no? Tiene un aire militar, y queda bien. Hay un tema, un proyecto que se plantea ahora, no siempre está diciendo en la actualidad, se plantea porque así lo explico bien, el viaducto que hay del A7 sobre el Guadalhorce o el río, que pasa los dos arterias a la izquierda, que va justo pegado al yacimiento geológico. Ese hay que hacerlo, un cambio de posición que hacerlo. Porque porque está cediendo. No sé si hay un pequeño hundimiento, pequeño, cuando lo hicieron, eso no sé qué ministerio es, que tenga el debate de profundizar. Y por lo general eso necesita tener un pilotaje más profundo del que a veces los técnicos hacen. Nosotros nos pasó con el proyecto que se hizo para el Martín Carpena, Palacio de Deportes, entonces era Palacio de Deportes, el Martín Carpena vino después, el asesinato de ETA, el nombre que se le puso, y nos encontramos que hubo que quitarle terreno alrededor, que los pilotajes calculados ahí no tenían la profundidad necesaria, y había ligero movimiento, ligerísimo. Para que hubiera un equilibrio, le quitamos peso alrededor, por eso veréis que el Palacio de Deportes, que lleva el nombre del Consejo Martín Carpena, tiene como una zona liberada del suelo, y pasas como por encima, y yo creo que ese cálculo de qué tipo de pilotaje tienen que hacer, que es al final por rozamiento, por golpear hasta que llegas a un sitio más duro, ¿no? Como tiene mucho terreno aluvial, pero de cierta falta de rigidez, de capacidad para poder sostener los pilares del viaducto, han subido un poco. Total, hay un proyecto que el Ministerio mueve, no sé cuántos años tardará en hacerlo, que hemos opinado sobre él, y tiene amplía carriles. Tengo el temor de que afecte a los torreones, pero si afecta tendrá que cambiarse, cambiaría de posición, no solo una vez, retrocederlo, pero no tiene abajo. Pues claro, por si acaso voy algún día, dentro de 10 años, carreteras toca por esta zona, de cambiar hacia un lado y otro. Debe para los movimientos que hay que hacer y tal, en lo que es el tramo, desde más o menos la entrada dentro del Camino Málaga hasta llegar a pasar el cruce sobre el ferrocarril soterrado por esa zona, lo que es el nudo, que sería el nudo correspondiente a la entrada al bulevar, a los usuarios, que es lo que se hizo sobre el ferrocarril soterrado de la vez. Es una operación interesante políticamente y la zona colinante con el recinto feriado. Toda esa zona tendrá una cierta remodelación, mejoraremos. Por cierto, hay ciertas zonas que se montan en la zona del Martín Carpena para ir al acceso al puerto. Esa rotonda hay que mejorarla, porque cuando hay circulación intensa no tiene capacidad. La rotonda tiene que tener unas dimensiones amplias para que digiera la masa de vehículos y no se acabe haciendo como tener capacidad de no digo aparcar, acoger los coches que quieren girar, por eso a veces se le hace una vuelta cuando hay muchos coches que vienen cuando hay un básico partido de balanceamiento importante, lo hacemos ir hacia Sacaba, luego vuelven para hacer un recorrido de acogida de los coches que llegan al destino del aparcamiento. Pero mi pregunta era sobre los torreones,
que se mantiene, por supuesto, en el país, durará muchos años, porque este proyecto es una cosa aquí inversión muy despacio en este país, tardará bastante años en hacerse, lo que acabo de decir, pero estos son los planos y me preocupa este tema, ahora que veo en detalle, bueno, muchas alegaciones en algunos aspectos técnicos, y voy a ver en el proyecto cómo queda la parte correspondiente a los ferrocarriles. La otra cuestión es respecto a las comunicaciones, el apeadero del ferrocarril que existía, que daba servicio al campamento Benítez cuando el campamento Benítez era cuartelamiento, que ahora creo que ya no está en uso. ¿Está en estudio volver a recuperarlo para darle accesibilidad al parque o no? El apeadero lo tienes al lado, en la zona de la zona de Ikea, ¿no? Y eso de la vida. Ahí hay además una parcela de proyecto que está autorizado planetario. Los internos planetarios, iniciativa privada, se hizo un concurso, la idea planetaria vino de manos de otros, que no ganaron el concurso, el concurso organizado. Uno que por cierto, Bandetti, no digo amablemente, pero no les veo impulso económico necesario para abordar. Y eso también será movimiento, o sea que entre el parque, más el planetario, más Ikea, etc., lo que hay que falta que la gente vaya en transporte público, se limitado. Tenemos por eso tiene algo de parque, pero vamos a meter todos los coches dentro del parque, entonces pierde el centro del parque, pero hay 160 plazas así, por un día que vamos a la zona sur, para ver los ferrocarriles y hace una bolsada de la parque. Pero la idea es que se use tanto por Málaga como lo que pueda ir por Fuengirola. No hay que hacer muchas paradas en este ferrocarril, que tiene muchas paradas, que va a Málaga con Fuengirola, eso le hace más lento de lo necesario para que juegue el papel de movilidad al transporte, a favor del transporte público. Y lo que también es que están dando un proyecto para articular mejor el territorio de la costa, Málaga-Marbella, por un aeropuerto más directo, con paradas, pero no, una por municipio más o menos, o poco más, pero es que el otro tiene casi 20 paradas de Málaga-Fuengirola, y en algunas zonas además que falta la doble vía, tiene alguna sola vía, porque cuando se hizo la ordenación del territorio en este país o en nuestra tierra no ha sido muy previsora. Nunca ha habido planeamientos urbanísticos supramunicipales que dijeran aquí necesitamos un ferrocarril para la población que hay que haber. Había estudios, yo me acuerdo, Doxiadis, ¿sí? Doxiadis es una consultora griega de los años 60, porque suena griego sobre Doxiadis, había hecho un estudio del Mediterráneo y hablaba de que el Mediterráneo español era una zona de una gran concentración de población. Entonces es lógico, es una zona dentro de Europa, es de lo mejor que puede ofrecer Europa para acoger población, sea de turismo, sea para vivir, es una realidad. Por eso tenemos que prepararnos, estar fuertes, educación, formación, porque lo peor, los que tienen preparación y talento dicen, pues allí me voy, puedo trabajar en un lugar, y eso crea una cierta competencia, ¿no? Quiero decir, de cara a la televisión se tiene que haber hecho un mal planeamiento, tanto en viario, sobre todo el ferrocarril, más atento a todo esto, ¿no? Y lo que se hizo más bien quitar, o sea, el ferrocarril de la costa oriental, que se hizo a principios del siglo XX, se quitó por presión muchas veces de la propia Madrid del Rincón. Yo que le llamaban Pancho López, chiquito pero matón, ¿se acordáis que le llamaban al ferrocarril? Porque la cochinilla, porque era verde color, ¿no? El automotor que se montó, que sustituyó al ferrocarril de vapor. Claro, llegar a la atalaya vital que yo tengo me permite recordar el ferrocarril de vapor, que pasaba por los túneles del Cantal y te llenaban de allí, ¿no? Y cosas parecidas, era muy simpático. Luego vino un automotor que era chiquito pero matón, y entonces pasaba por la calle Borilla, ahí iba el ferrocarril. Es la carretería, le llamamos carretería, esta es la ferrocarril, que estaba al lado del mar. Casas que había por sur, eso no era playa, esa es la verdad. Ahora la defendemos, le hemos creado unos tigones para que el mar no se la lleve, queremos que se afecte del uso público para que puedan tener sus propias casas, pero la historia es verdad. Cuando reclamamos que la historia no se cambie, tampoco hay que cambiar esta historia urbanística, que es la realidad de las cosas, ¿no? Eso era ferrocarril. Y en la zona oriental, el de la costa hacia Fuengirola iba por otro espacio, más litoral, bueno, al final se ha mantenido, se mantuvo, en el año 73. Se perdió el de Coín, si recordáis conmigo, por Chupiana, camino de Coín, eran 3 ferrocarriles, de Coín era para que hubiera sido ronda, de Fuengirola para que llegó a Algeciras, y el de Vélez que tiene que llegar a Lama llegó a la corriente de Saharaya, ¿no sabéis? Un ferrocarril curioso de sistema de tracción, por la pendiente que tiene, y después vocación de llegar a Lama y Granada, eso es lo que soñaba en aquel momento. Yo fíjate que el ferrocarril se apostó por él, pero cuando vino la revolución del coche, la gente dejó de apostar por lo que era tranvía y ferrocarril. Preferían su propio coche, sus 600, su vida autónoma, es lo que el público quería. Faltaba tener una visión de que el transporte público iba a ser necesario cuando se masificara el transporte privado, que es lo que ha pasado.
pero en algunos sitios sí tuvieron esa visión, aquí no mucho. Y ahora pues se reclama hacer ese otro tema, ¿no? Ya vale, es decir, que si se aceptó ese otro, pues este podrá tener dos más paradas, lo que quiero decir, ¿no? Pues ya tiene menos condicionante hacer una parada más. Yo creo que la de Ikea no está lejos. Si vas a un parque vas a andar, te vas a andar 200 metros desde la parada para entrar en el parque. Al parque no vas a sentarte, algunos van, se sienten y toman agua, ¿de acuerdo? Pero normalmente procurar hacer un poco de deporte, caminar, es lo lógico. ¿Alguna pregunta? ¿Qué le va a dar? Sí. Aprovecho la ocasión para agradecerte la presencia en este ciclo de conferencias sobre el campamento. Traigo saludos del pueblo natal, de los vecinos del pueblo natal del comandante Benítez. Del Burgo. Traigo una revista que se publicó en el año 21, celebrando el centenario de la muerte del comandante. Recordando los 100 años de la muerte. Y se la traigo aquí. Con un sobre y una carta para que usted la lea tranquilamente. Mi pregunta es la siguiente, aprovechando lo que usted ha dicho sobre recuperar la historia. En el año 1923, este ayuntamiento aprobó la concesión de una calle al callejero de Málaga con el nombre Defensores de Iguiribe, porque como ustedes saben, el comandante Benítez tiene varias cosas, el campamento, la calle y el monumento que vino Alfonso XIII, Primo de Rivera, a inaugurar en el año 26. Mi pregunta es, ¿se podría recuperar ese nombre? Se perdió en el año 37. En el callejero se perdió el nombre de Defensores de Iguiribe. Iguiribe es el sitio donde murió el comandante. Sí, pero se había aprobado el callejero ya, se había aprobado. Sí, y le digo esta vez, que se fue con la. ¿Y recordáis dónde era la calle? En la Plaza de Capuchino. Plaza Capuchino. ¿Y existe la calle? No, ya no, se volvió a recuperar. No, digo físicamente, ¿existe la calle? No, es que se le dio la Plaza de Defensores de Iguiribe a la Plaza de Capuchino. Plaza de Capuchino. La Plaza de Capuchino estuvo 7 años cuando se aprobó lo que dice Fernando, que es el secretario de la Asociación Turónica, se aprobó la concesión por el ayuntamiento del nombre de Defensores de Iguiribe, antes incluso que darle el nombre a una vía que luego se le dio el comandante. Y ese nombre estuvo en el callejero hasta el año 37. Cuando Bejarano hace el callejero en el 39, desaparece ya. Y cuando ya Plaza de Capuchino, vuelve a retomar Plaza de Capuchino y ya no vuelve a tener. Es fácil que los vecinos de Capuchino, todos que tienen ahora mismo números, otra calle. Como Málaga sigue creciendo, Sí, el barrio entero, el barrio Z. Distrito Z, que conoce muy bien, una calle que se Cortijo Merino. Y recuperar el nombre, porque los que murieron con el comandante Benítez no tienen nada. El comandante Benítez tiene, pero los 300 que murieron, los 295, no tienen más de 300, que son 42 por ahí, murieron. No, me parece muy adecuado, ya había la voluntad de hacerlo y se hizo en aquel contexto, que lo podamos recordar, y de una manera que crean los callejeros. Tenemos peticiones de calle por tú te puedes imaginar. Nos falta calle para poder atender tantos candidatos a calle, o amigos de candidatos a calle. En este caso, en 2021 ya la asociación y un grupo de malagueños que estamos recogiendo firmas, ya entregamos una solicitud para recuperar eso. La carta que viene. la carta se ha pensado eso, y queda constancia del tema, la registramos y todo. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Se admiten preguntas de cualquier tipo, de todo tipo de tipo. El soldado, tengo un compromiso con el Colegio de Europa. Me queda un compromiso con el Colegio de Europa que cumple 50 años, porque quieren cerrar 50 años del Colegio de Europa, por el Puerto de la Torre. Entonces, no es tan antiguo como el de los maristas, que va a ser 100 años, o los agustinos, que hacen 100 años, o los jesuitas, que hicieron más de 100 años. Bueno, hicieron 100 años hace ya tiempo, ¿no? O la colega, que también es un centenario. Tenemos colegios centenarios en Málaga un montón. Este es medio centenario. No sé si lo recordáis, que está en el Puerto de la Torre al final, a la izquierda. Pero fíjate, aquí lo veo. ¿El Colegio de Europa es? Colegio de Europa. Pero que tengo también un margen de tiempo, entonces alguna pregunta de actualidad que queréis hacer. Hay una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero como se ha prestado a que sea pregunta de lo que sea. La ciudad
bueno, el tema de la zona de bajas emisiones, los coches ya no van a poder entrar a una zona. Los aparcamientos disuasorios que se ha hablado, claro, los que no vivimos en Málaga, vivimos fuera de Málaga, pero somos metrópoli ya, realmente. ¿Dónde deberíamos o dónde acudimos para dejar el vehículo y engancharnos al transporte municipal? Bueno, hemos hecho, como sabéis, una fusión de empresas, como se va a hacer, ¿no? De absorción de SMASA por la MT, que va un poco en la línea de impulsar más esos logramientos disuasorios. La MT, que es la que lleva la regulación del transporte público, va a estar más interesada todavía en captar más viajeros, en hacer el servicio de que la gente, al final lo que antes decíamos, si hay un transporte público potente, a nivel de ferrocarril, no usará el vehículo privado para venir a Málaga. Claro, el ferrocarril es más difícil de montar para todos los municipios. Para eso va a hacer mucho el eje litoral, ahora lo explicaré un poco. Pero los disuasorios, y una pregunta concreta del coronel, son lo que se va a hacer a los Martín Carpena, y tenemos un suelo donde hay aparcamiento, darle una neutralidad que tú aparques y no tengas que pagar por él, no que te amiga, sino que en el billete del transporte público está incluido el derecho a aparcar, ¿vale? Eso es por la finalidad. En el este tendría que ser justo al pasar el arroyo Topalán. Ahí el problema es que las líneas de nuestras no llegan hasta allá, no se quedan en la araña, no son en nuestra zona. Quiero recordarlo. Hay una posibilidad en la zona de la universidad también, para los que vienen del Guadalhorce. Hay uno en Junta de los Caminos, hemos hablado alguna vez de Junta de Gobierno para los que vengan de la zona de la Monte de la Mujía y de los diseminados de Puerto de la Torre, pero no tenemos tanta zona. No es una ciudad que tenga mucho elemento de vías radiales como Madrid. Madrid tiene vías de llegada y puede crear un intercambiador modal, que es una de las maneras, ¿no? Que ahí en ese caso el modal es cuando vienes en transporte público interurbano y pasas al urbano, ¿no? Es lo que te quiere también comentar, aparte del que va en el coche y tiene que aparcarlo y hacer efectivamente entrar en el disuasorio y coger el transporte público. Lo haremos, eso se va a ir desarrollando porque es necesario para que efectivamente la zona de las emisiones no os deje con dificultades de llegar a una ciudad, sino por ejemplo a la ciudad con facilidad. Y otro mecanismo es pedir el transporte público interurbano, autobuses y venir por los municipios y facilitarle la vida a esos autobuses. Que lleguen a Málaga y tengamos un par de kilómetros sin semáforos, soterrados en principio de más, además garantía de que llegan intercambiadores que serían uno en Vialia y otro en la Plaza de la Marina. Ese es el esquema que está pensado. Presentaremos los anteproyectos que están ya terminados dentro de poco para que se vaya conociendo el proyecto de cada intercambiador y el propio ejemplo. Tiene su costo, ¿no? Pero le tiene la ventaja de que tú llegas a una estación que estará muy atractiva, muy cómoda, muy segura, con facilidad para el que va a coger el autobús, que quiere, en fin, confort desde el punto de vista de temperatura, de humedad, etcétera, con un pequeño elemento de comercio, de librería o cafetería, algo que la espera te salga muy grande. Además será muy rápido, porque los autobuses llegarán rápidamente, se irán turnando y llegando, utilizando todos los lugares que hay para digamos, ganar los autobuses. Confiamos en que la diaria tiene la virtualidad de que conecta con el cercanía, está allí, conecta con el metro, con el tren de largo recorrido y con la red urbana nuestra, ¿no? Y Plaza de la Marina sobre todo con la red urbana, más del puerto. Por eso en el puerto Mirillo tenemos, son dos recorridos, no son tanto como lo que puede tener la vía urbana. La estación nuestra urbana más importante es la parada que tenemos en la Alameda, en Santa María. Pero haber hecho una operación más ambiciosa, si el metro hubiera sido esta persona marina, y otras dificultades, hubiera sido bueno, pero se ha quedado cerca del metro, pero no está al lado. No es distancia, la Alameda también, ¿no? Y eso nos dará una potencia. Se trata de acercar la gente al transporte público. Y otra virtualidad es que queremos animar que se haga cuanto antes que esas compañías que son privadas, la interurbana, concesiones de la Junta de Andalucía, que vienen de la Frequilla o de los Montes, de Algeciras, el vecino que no tiene la parada al lado de casa, algunos lo tienen, otros no. Para ir a la parada puede usar un vehículo eléctrico, una bicicleta eléctrica a lo mejor, que le permita, luego a la hora de volver, si tiene que le cuesta, no subir pedaleando el sol, sino que le ayude el pequeño motor eléctrico y la puede dejar aparcada en unos contenedores que hay hecho existe de años, donde la bicicleta queda protegida y cargando además, por ejemplo. Y eso sería un mecanismo muy interesante de vía sostenible en la bicicleta, ser eléctrica, coge el autobús, será muy sostenible también, llega a la ciudad, el transporte público sostenible, no es tan difícil de conseguir y no es caro. El ferrocarril que hemos hablado antes directo, eso sí son 2.500 millones de euros, pero si no hay iniciativa pública, la iniciativa privada porque va a haber 40 millones de pesos al año, una cifra importante. Y lo otro es más barato. Los
autobuses son más capilares, que hacen un servicio interesante, pero eso tenemos que hacer un esfuerzo porque la ciudad y la provincia de Málaga van a seguir creciendo capilares, tenemos que tratar que la movilidad sea sostenible, eso es evidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Yo ya tengo límite de tiempo, porque además hay algunas respuestas de los Me quedaba una, pero ya lo dejamos para venga, adelante, si es una sola. ¿Qué va a pasar con el convento de la Trinidad? ¿Se va a recuperar al final para la ciudad? Y lanzo un desafío. ¿Habría posibilidad de en ese convento que fue en su día cuartel? ¿Habría posibilidad de integrar la Trinidad? Buena pregunta. Es una pregunta que me hace, que no está pactada, pero me ilusiona mucho contestar esta pregunta, porque he batallado mucho por este convento de la Trinidad. En los años 70, yo represento la Diputación del 1965, cuando fue a Puerto Rica, que seguro que José lo recuerda, que era el director del Museo de Málaga, arqueólogo, hablamos de que Málaga tenía un pequeño museo arqueológico de la Alcazar, que eran piezas de la tapa de cerámica andantita, pero muy pequeño, positiva. Y Málaga tiene una gran riqueza arqueológica, pero es que podéis ver en la aduana, porque ya hay impuesto, la mayor parte de lo que leía, parte de la tapa provinciana, de lo que hicieron los en la finca de negociación, es cosas que han aparecido, como el guerrero famoso ese de la tapa fenicia, apareció en la Málaga de estos años. Que se hacen, las excavaciones se hacen previas, las construcciones que se hacen con mucho cuidado y tratando de que nada se pierda, lógicamente. Y yo, la verdad, siempre me ha encantado, me ha interesado el arqueológico y apoyé mucho a Rafael y fuimos al Ministerio de Defensa, que recordar que ese convento, eso desamortizado, se lesionó y pasó a Defensa, no sé si caballería, pero tuvo los historiadores militares, me suena. Tuvo como acuartelamiento en 1835 con la desconstrucción de Mendizábal, que pasa a ser cuartel y está como cuartel hasta los años 70. Pero en los años 74 quedó afectado a cultura, de defensa por su cultura, con la finalidad de ir en ese servicio. Cuando viene la autonomía, se lo cede el Estado a la autonomía, con esa finalidad. Y yo creo que la autonomía se equivoca, porque lo que plantea es que la delegación de cultura, en vez de estar en los edificios de la Alameda del Centro, de Calle Navidad, se pasa una cosa absurda, un edificio histórico de siglos de vida, con el carácter que tiene, no va a hacer pausa administrativa, que es una cosa muy. Y cuento otra anécdota. En esa sala azul que hay allí, al otro lado de este salón de los espejos, que es donde tenemos reuniones que son visitas más grandes, yo recibí en mis primeros casi días de alcalde algo que le dediqué también mucho cariño, mucha atención, que es la aduana. Yo estuve en la manifestación de la aduana para Málaga, en el programa electoral del año 95 nuestro, poníamos la aduana al Museo Arqueológico, lo hicimos entonces, cambiando aquello. ¿Por qué? Porque en aquel momento no estaba la presión de Bellas Artes, que hubiera sido invitado a marchar para acoger el Picasso. Pero en el año 96, cuando se hace la operación Museo Picasso en Málaga, de Bellas Artes, queda huérfano, queda sin sitio. Las obras de arte han estado 20 años, ese tiempo, guardadas hasta que no han vuelto ya, ¿no? Y lo que plantea la plataforma que presidía Eugenio Chicano, correctamente, todos los que estuvieron ahí, era que por qué no hacíamos 2 por 1. Le invitaba a pensar que hiciéramos en la aduana en Bellas Artes y en la Trinidad de la Arqueología. Iba a hacer una operación preciosa. Ya teníamos alguna gestión hecha en el Prado, con Sugaza, el gran director del Prado, para que nos apoyara en la aduana, porque estábamos más cuadros, el Prado que sobraba cuadros, que era básicamente caracteriza el Bellas Artes de Málaga, que había tenido obra interesante, pero no es tan potente como de Valencia, como de Sevilla, como de Bilbao, porque el Bellas Artes era fruto de la publicidad también, para que en el siglo XIX, que tuvo su etapa de esplendor y su etapa de crisis. La guerra filosera, la Málaga de la filosera, sufre un auténtico terremoto económico y queda un total. Yo relaciono mucho la marcha de la familia de Picasso, de Málaga, de 1821, cuando se va, 10 años, tenía Picasso, 11 años, con el hecho del declive económico de Málaga desde 1876. Vamos a equivocar, pero la cosa de relación. Total, que planteé ese tema con toda la ilusión, pues no tuve ni una sola voz que dijera, ni no, silencio. Me quedé perplejo. Digo, si esta es la plataforma que lucha ahora para Málaga y no se da cuenta que lo interesante sería, no una, sino de 2 aduanas para Málaga. No entendí. Hubiéramos tenido además la aduana sitio para que los pintores de Málaga del 20, de la generación del 50, hubieran habido más sitio del teatro. Y
y la arqueología. Y la idea era apoyarnos como el arqueológico de Alicante, que yo tenía noticia y lo visité y estaba muy bien. El arqueológico de Alicante está apoyado con el British, el Museo Británico. En Europa hay muy buenos museos arqueológicos y no era nada difícil tener funciones temporales cambiantes, eso hubiera sido magnífico. Pero debían de pensar en la Junta que era demasiado para Málaga, íbamos a ir demasiado prisa. Y yo no sabía entonces que Paraguay podía haber nivel europeo. Paraguay se hizo con nivel europeo, y un 100% porcentaje altísimo, cosa que no había ningún cartel que lo dijera, ni nadie lo dijo, ni la inauguración, ni el ministro Íñigo Méndez de Vigo, del PP, europarlamentario de largo tiempo. Por tanto, sencillo que europeo, ni la presidenta Susana Díaz, que era presidenta de la Junta, dijeron una sola palabra de que eso se hizo con un millón grado, escandalizado cuando lo suben un año después por un experto en fondos europeos que trabajaba ahora en la constructora Gran Torto, y que en una reunión de Gran Torto, que tiene sede en Málaga, para toda Andalucía, y las empresas que tienen sede en Málaga para toda Andalucía, para mí son chapó. Lo que me pide ir a una reunión que han hecho con los suyos de Cataluña, de Castilla, una empresa que tiene en Málaga la sede para Andalucía, cuando casi todas han hecho la sede ya en Sevilla, porque antes había sede aquí de muchas cosas, etc. Cuando se fusiona la traducción interior occidental, que tiene que cambiar esos términos, desde el punto de vista empresarial, pues se montan donde está una sede catalana, ser tan centralista como en la autonomía, pues tiene que estar allí. Bueno, pues entonces yo fui a esa reunión y lo oí decir, este edificio lo conocí porque lo visité porque el Fondo Europeo que estaba trabajando un tema, no sé si para el Ministerio o para una consultora que contraté. Cuando terminó, me acerqué a él privadamente y le dije, vamos al Fondo Europeo, pues tiene que haber un sitio donde lo ponga, tiene que haber un sitio. Y al salir ese mismo día, miré detrás de una puerta que hay, entrando a la izquierda, dentro de las palmeras, que es la puerta que da la palmera, a la izquierda hay una plaquita pequeña, que lo pone claramente, pero no estaba lista, ni se contó entonces, ni una cosa. Y luego queremos que la gente participe en las elecciones europeas. Pero si no le contamos que Europa nos ayuda a estas cosas y que Europa sirve para algo más que para que haya un parlamento, eso también me parece grave, que haya esa falta de responsabilidad y de lealtad con Europa. Permíteme este pequeño desahogo, mira que te he dado vuelta para llegar a este tema, pero es que es una pregunta que me permitía contar la plataforma para Málaga y la historia esta simpática y al mismo tiempo triste de que no se contara en su día esta historia. Bueno, no consigo más sobre el día del Consejo inaugurado porque traté de hablar con Susana Díaz sobre la agencia de medicamentos que trabaja en toda la actualidad, porque me parece que se acaba de aprobar y no quiso atenderme ese día ni me refirió nunca para hablar de que hubiera sido para Andalucía la revolución mágica para la economía andaluza. Eso es lo que lo dejo para otra conferencia otro día. Porque si no, le dejo el colegio para. Celebremos un centenario de la actividad. Lo traemos el tema. Si no hay más preguntas, pues